si están viendo la pantalla, si me escuchan bien. Listo, perfecto, para que podamos dar inicio. Gracias, Steven, y a todos los que contestaron. Bueno, entonces nos encontramos hoy 25 de junio en nuestra primera sesión de esta competencia muy importante que hace parte de sus competencias transversales y es la que tiene que ver con los derechos fundamentales del trabajo, con el tecnólogo de análisis y desarrollo de software de las fichas 2977-407, 2977-408, recordando que nos encontramos en la fase de ejecución. En la parte de abajo de la diapositiva van a encontrar mi correo electrónico, mi nombre, Nidia Velasco, ya más adelante como voy a presentar, pero sin embargo vale la pena que tomen nota si en algún momento requieren algún apoyo. Con todo gusto estaré ahí presta para brindarles ese acompañamiento que requieren de pronto para aclarar dudas, inquietudes en el desarrollo de la competencia. Vamos a mirar nuestro orden del día que tenemos para la sesión de hoy. Saludo a los aprendices, la actividad y resultado de aprendizaje que vamos a iniciar a trabajar con la competencia. Vamos a abordar la temática de qué vamos a empezar a ver, cuáles son esos temas y conceptos, el cronograma de la entrega, el cómo, dónde y cuándo vamos a hacer la entrega de nuestras evidencias. Y al final vamos a tener un espacio para poder aclarar cualquier inquietud que surja del desarrollo de esta sesión. Entonces, nuevamente me presento. Mi nombre es Nidia Velasco Albarracín. Yo soy instructora del componente transversal de Derechos Fundamentales. Pertenezco al Centro de Formación Industrial para la Comunicación Gráfica, CENIGRAF. Mi correo nvelascoa@sena.edu.co. Pues es un placer para mí poderlos acompañar en su proceso formativo, dentro de su proceso integral. Recordemos que el SENA no solamente pretende tener técnicos y tecnólogos capacitados, sino que también estamos en la formación de personas íntegras que también puedan tener algunas herramientas y competencias blandas y competencias duras que les permita tener un mejor desempeño, una mayor capacidad de adaptabilidad. Sé y entiendo que muchos de ustedes ya tienen ese primer espacio, que algunos trabajan, que algunos ya tienen esas relaciones laborales y que estos temas seguramente van a ser de mucho interés para poder profundizar un poco sobre cómo son esas dinámicas en el marco de la justicia y los derechos laborales que como trabajadoras nosotros o trabajadores tenemos que tener muy claro, ¿cierto? Porque esta dinámica del mercado laboral a veces nos lleva a que tengamos mucho desconocimiento y por ende, pues, a veces permitamos esa vulneración de los derechos. Entonces, la idea es que a través de esta competencia podamos sumergirnos un poco sobre este tema de los derechos laborales, de los derechos humanos, de cómo podemos solicitar también mecanismos o aplicar mecanismos de protección cuando se presenta alguna vulneración de estos derechos. Entonces, como a grandes rasgos es lo que vamos a ir viendo al transcurso de nuestra competencia. Para mí, vuelvo y reitero, es un placer, voy a estar totalmente presta para poderles apoyar en lo que ustedes requieran. Tenemos un chat de las sesiones de asesoría y atención sincrónica, que en el caso para la ficha 407 va a estar los viernes de 4 a 5 de la tarde y para la ficha 408 también los viernes de 5 a 6. Este espacio también es para que lo aprovechen, podamos de forma personalizada de pronto aclarar dudas, preguntas que ustedes tengan sobre el desarrollo de las evidencias. Entonces ahí voy a estar todos los viernes de 4 a 6 de la tarde brindándoles el apoyo en la asesoría que ustedes requieren. Bueno, entonces empecemos a mirar un poquito y a tener como la claridad de la competencia. Entonces, ¿cómo se denomina esta competencia transversal? Se denomina ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. ¿De dónde sale esta competencia? Esta competencia no se orienta, digamos, de forma caprichosa, sino que obedece también
a esa tarea que le encomendaron al SENA como formador para el trabajo, en una reunión, como resultado de una reunión que surgió del sector de los trabajadores, el sector de los empleadores y gobierno, donde se encontró que había muchas falencias en que las personas desconocían cómo eran estas dinámicas laborales y en especial los jóvenes, que muchos llegaban a su primer empleo, a tener ese primer contacto con su vida laboral y con un desconocimiento pleno de cómo es esta dinámica y cómo se debe también hacer valer cada uno de los derechos que tenemos como trabajadores. Y pues esta misión o esta tarea se la dieron al SENA dentro de su proceso formativo. Recordemos que el SENA forma para el trabajo, ¿cierto? Entonces, en esa medida, pues le otorgaron al SENA esta tarea de poder encaminar y cualificar también en el tema de derechos humanos y derechos fundamentales a todos nuestros técnicos y tecnólogos. Por eso estamos hoy aquí, por eso todos los procesos formativos del SENA tienen esta competencia para también darles herramientas a los futuros trabajadores y también futuros empleadores sobre el tema laboral. El resultado de aprendizaje, bueno, importante que tengamos claro, nosotros vamos a tener en el desarrollo de esta competencia 3 momentos, nos vamos a encontrar en 3 momentos. El día de hoy inicia nuestra primera evidencia, nuestro primer momento que nos conocemos, que vamos a empezar a trabajar alguna temática. La próxima sesión que vamos a tener con otros resultados de aprendizaje va a ser en agosto, y posteriormente en octubre estaríamos terminando la competencia con la última actividad de aprendizaje. Es decir, que para esta competencia, espérenme un segundito, le doy ingreso acá a un compañero, ok. Es decir, que para esta competencia vamos a tener 3 evidencias. Bueno, hoy vamos a explicar la primera, reitero, en agosto volvemos a encontrarnos y en octubre estaremos nuevamente desarrollando la temática de la competencia de derechos fundamentales del trabajo. Entonces, en este momento que nos encontramos, vamos a desarrollar el resultado de aprendizaje denominado reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues debemos empezar a reconocer que el trabajo es un vehículo, ¿cierto? Es un vehículo que nos permite también avanzar en nuestros proyectos de vida, movilizarnos hacia esa línea de propósito o ese objetivo que nosotros tenemos de crecimiento personal y de familiar, porque cuando una persona tiene unas condiciones idóneas de trabajo, unas condiciones dignas de trabajo, pues esa persona empieza a avanzar dentro de su proyecto de vida, avanzar dentro de sus propósitos y por ende también mejora la calidad de vida de su familia, de las personas de su red de apoyo, de las personas que están con esa persona. El trabajo es tan importante dentro de las dinámicas de los seres humanos que ha estado enmarcado desde nuestros inicios. El trabajo ha permitido tener transformación de la sociedad, ha permitido tener un crecimiento y ha evolucionado, afortunadamente. Nos falta mucho para llegar quizás a esas condiciones que mejoran más el tema laboral en nuestro país. Ha sido también una lucha, pero digamos que ahí vamos trabajando y que sí ha tenido una evolución el trabajo de lo que veíamos antes. Entonces, es importante que empecemos a reconocer cómo el trabajo también es ese vehículo que nos permite alcanzar cada uno de esos propósitos. De pronto, en primera medida, satisfacer unas necesidades personales, como es el vestido, la alimentación, ¿cierto? La vivienda, temas financieros, pero también debe ser esa posibilidad que nos dé crecimiento. Cuando entramos a trabajar, pues todos tenemos expectativas de ir como escalando en esa dinámica laboral. Entonces, precisamente es eso, una movilidad social. Eso es el trabajo. ¿Qué tiene que ver mucho con la fenomenología? Sí, claro, el trabajo se ve afectado por factores externos también y económicos y dinámicas económicas que tiene incluso cada región, cada país, cada continente. Lo influye totalmente, todo lo que hacemos. Miremos un poco, digamos, el tema de la llegada de migrantes
de otros países a nuestro país. Eso también ocasionó, en cierta medida, una disminución de las escalas salariales que estaban estipuladas, sino que se vinieron como desmejorando en cierto momento. Hay profesiones que no tuvieron ese impacto, pero hay otros oficios en nuestro país que sí se vieron afectadas con la migración. Entonces, son factores que a veces no se pueden manejar, pero que sin duda sí afectan la dinámica laboral de un país. ¿Cuál temática vamos a trabajar en este resultado de aprendizaje? Vamos a ir comparando cómo fue ese trabajo desde que dimos inicio, porque es importante conocerlo. Hablamos del trabajo, de la importancia que tiene para los seres humanos, de que hace parte de la vida, que hace parte fundamental dentro del desarrollo de cada persona, pero hay que empezar a conocer las bases, de dónde proviene y cómo ha surgido y cómo se ha desarrollado y por qué estamos en este punto de dinámica en el mercado, porque en este momento podemos hablar, por ejemplo, en el área de talento humano, antes se llamaban recursos humanos, antes ni existía. Y después vinieron a denominarlo como recurso humano, y después ya hablamos no de recurso humano, sino de gestión humana, y después ya hablamos de talento humano. Entonces, ha ido evolucionando en muchos conceptos, pero también ha ido teniendo mayor protagonismo las personas que trabajan porque se han dado cuenta que el activo intangible más importante que tienen las empresas, pues sin duda son las personas, ¿cierto? Así hablemos de que hay procesos hoy en día que se están automatizando, sin duda las personas siguen siendo ese factor primordial que debe existir en una organización. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en la temática que nos compete dentro de nuestra competencia de derechos. Entonces, bueno, aquí hablamos nuevamente, hacemos énfasis de la competencia, derechos fundamentales, que es importante que lo tengan muy, muy claro, derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Claro, tenemos que conocer cuál es ese marco normativo, esa parte jurídica que a nosotros nos regula en el tema laboral, conocerlo primeramente aquí en nuestra casa y también conocerlo cómo es esa dinámica a nivel internacional, porque una cosa tiene que ver con la otra. Ustedes se van a dar cuenta que todas esas políticas que de pronto tenemos y que implementamos aquí en nuestro país también tienen que ver con una línea, con una misma línea que se viene trabajando con organizaciones como la OIT, como la ONU, que son organizaciones que están ahí muy pendientes, organizaciones internacionales de esas mejores condiciones que deben tener las personas. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar del derecho, ¿cierto? Hablamos de derechos, pero ¿qué es derecho? ¿Qué será derecho? Cuando yo hablo de esa palabra derecho, ¿a qué hago referencia? ¿Qué creen ustedes? Esa palabra derecho, ¿en qué está enmarcada o hacia dónde me lleva? Los escucho, las escucho, o las leo, los leo. Cuando hablamos de derecho, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? A nuestro pensamiento. La idea es que interactuemos para que yo no me sienta aquí como que estoy hablando sola. Ok, dice Gerson, protección. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir que sea como sinónimo de esa palabra? Lo primordial, hacer valer en cualquier ámbito. Muy bien, Steven. Ajá. Cuando hablamos de derecho, estamos refiriéndonos a lo justo, a lo legítimo, ¿cierto? A lo que todas las personas debemos gozar de tener ese acceso a tener esas condiciones de vida idóneas. Ese es el derecho y ese es el derecho humano. Y este derecho humano se empezó a hablar por allá desde 1948, cuando
surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después, por allá de la Segunda Guerra Mundial, donde sucedieron tantas situaciones, tantos vejámenes, donde tantas personas sufrieron, perdieron la vida por toda esta situación de la guerra. Entonces, varias naciones se dieron cuenta que había que empezar a crear condiciones idóneas para las personas, condiciones dignas que les permitiera tener una protección, estar blindados frente a cualquier amenaza o vulneración, ¿cierto? Como dice Gerson, una protección, ¿cierto? Brindarse lo justo, lo que es primordial, dice Esteban. Muy bien, gracias chicos por participar. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de derechos humanos estamos refiriendo a que son esas normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Aquí no estamos hablando solo de los que viven en Colombia, los que viven en Estados Unidos, los que viven en Israel, no, es absolutamente de todo el mundo, ¿cierto? Es la dignidad de todas las personas que habitan este mundo, que es de todos, y que todos tenemos que velar por tener mejores condiciones. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Entonces hablamos, por ejemplo, que Colombia tiene un modelo de Estado social de derecho. Entonces ese Estado social de derecho no solamente promulga que hay unos derechos en nuestro país, unos derechos fundamentales, sino que también crea mecanismos de protección, estrategias, modelos para que esos derechos efectivamente se implementen, para que efectivamente las personas tengan ese goce de poder acceder de forma digna a cada uno de estos derechos. Entonces hablamos de que los derechos tienen unas características especiales. Hablamos de que los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir que son universales? Que son absolutamente para todo el mundo. Que aquí no es que yo soy de la comunidad indígena, entonces no, esos no aplican para mí, no, ¿cierto? Yo soy raizal, soy palenquero, soy afrodescendiente, mi raza es de piel oscura, o yo soy, no, ¿cierto? Aquí es absolutamente para todo el mundo, indistintamente de la ideología, de la raza, de la religión, los derechos humanos son aplicables absolutamente para todas las personas, sin importar lugar de nacimiento, sin importar su idioma, sin importar sus condiciones. Son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo, Nidia Velasco no puede decir, ay, venga, es que me cansé de tener el derecho a la educación, venga y se lo cedo a usted. ¿Sí? Porque es que a mí ya como que no me gusta, entonces le voy a ceder el derecho a la educación a Camilo Andrés para que Camilo lo goce y yo ya no quiero tener ese derecho, ¿cierto? Son intransferibles, son inherentes al ser humano, es decir, yo no los puedo transferir y tampoco me los pueden quitar. Venga, le quito a Camilo estos y se los voy a dar a Ronald. No, no se puede, no se puede. Son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? Imprescriptibles. No tienen fecha de caducidad, ¿cierto? Son desde que nacemos hasta que dejamos de respirar en este mundo. Siempre los vamos a tener, ¿cierto? No tienen fecha de caducidad. Totalmente a lo largo de nuestra vida, desde el día que abrimos nuestros ojitos en este mundo, ya tenemos esa posibilidad de tener esos derechos. Están reconocidos en tratados internacionales. Entonces, claro, está la UNICEF, que vela por el derecho de los niños, está la Organización de Naciones Unidas, está la OIT, que también vela todo el tema de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores. Tiene una mirada internacional donde precisamente se está observando y vigilando que no haya vulneración a esos derechos. Por eso a veces escuchamos en los noticieros que viene una Comisión Internacional de Derechos Humanos para verificar si efectivamente se están vulnerando y solicitar el restablecimiento de los mismos, ¿cierto? Porque estos ojos internacionales, aunque uno a veces piensa que eso pasa por allá muy lejos, están ahí encima de todos los países velando, precisamente para estudiar e investigar
qué es lo que está pasando y por qué se dan esa vulneración de derechos. Porque sin duda sí se dan. O sea, aquí no podemos hablar que todo es color de rosa, no. Sí se dan esa vulneración de derechos. Pero precisamente esas entidades internacionales lo que hacen es observar, vigilar, investigar qué es lo que está pasando y pedir garantías de restablecimiento de derechos. Ahora bien, dentro de estos derechos tan importantes, hablamos de que existen los derechos fundamentales. ¿Y qué diferencia hay cuando yo hablo de un derecho humano y un derecho fundamental? ¿Cuál es la diferencia que puede existir? Pues los derechos fundamentales son los que tienen el respaldo jurídico dentro de una nación o dentro de un país. Es decir, que la constitución política de ese país tiene o reza que efectivamente esos derechos hacen parte de unos, valga la redundancia, de los derechos fundamentales de las personas que viven en ese país. En nuestro país hay muchos derechos fundamentales que están respaldados por la Constitución Política del 91, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al buen nombre, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a presentar un derecho de petición es un derecho fundamental que a veces desconocemos y es una herramienta, un mecanismo que al final de nuestra competencia vamos a hablar un poquito más sobre qué es una tutela, qué es un derecho de petición, que son mecanismos e instrumentos que como ciudadanos tenemos para hacer valer precisamente esos derechos fundamentales que están enmarcados en la Constitución. Entonces, dentro de esos derechos fundamentales, en nuestra Constitución, en nuestro país, habla de que el derecho laboral o que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Es decir, todas las personas que estén en edad de trabajar, en capacidad productiva de trabajar, deben tener acceso a una posibilidad de generar ingresos para sus familias, ¿cierto? A través del trabajo, o hay otros mecanismos también, porque no solamente está el trabajo, hay personas que dicen, no, mire, yo no quiero trabajar, yo no quiero llegar allá a ser empleado, yo quiero generar mi propia unidad productiva, yo quiero ser generador de empleo, y qué chévere que tengamos, porque muchos, creo que, y yo me involucro, creo que muchos tenemos ese chip que nos pusieron, de pronto alguna, que son más jóvenes, yo soy un poquito ya más viejita, pero ustedes son más jóvenes y tienen ya como otras sensaciones y otras metas y otras formas de ver el tema de la generación de ingresos. Pero a nosotros, digamos que culturalmente siempre nos han dicho es, bueno, venga, vaya, prepárese, estudie y salga a buscar trabajo. Pero pocas veces nos dice, venga, estudie, capacítese y vaya y haga su propia empresa. No es fácil, no es fácil. Ser emprendedor en nuestro país es un poco complejo, pero no tampoco es imposible. Y hemos visto ejemplos a través acá del SENA, a través de Recursos Fondo Emprender, que hay empresarios, emprendedores que han iniciado desde muy pequeñitos y han ido creciendo, creciendo, y lo más importante, se han mantenido a lo largo del tiempo y han hecho crecer sus emprendimientos y hoy día generan empleo, que eso, digamos que es una estrategia que hoy en día se debería enfatizar más porque pues no hay empleo, y pues si no hay empleo, pues hay que empezar a generarlo. ¿Y cómo se genera? Pues aprovechando y dándole, inyectándole capital, pues a esos emprendimientos que están surgiendo de jóvenes tan creativos, que tienen todo este tema de las redes sociales, que tienen todo este tema digital en boom, en que todos los días salen cosas nuevas y que hay formas de generar nuevas oportunidades de trabajo. Entonces, qué maravilloso sería que salieran muchos emprendimientos y que tendríamos que empezar a cambiar un poco ese chip de salir a buscar trabajo, sino salir a buscar la manera de generar empleo, ¿cierto? De generar empleo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí hacemos esta pregunta. ¿Será que los derechos laborales son derechos humanos? ¿Será que sí tienen relación? A ver, con un pulgar arriba, dígame si sí o no. ¿Son los derechos laborales derechos humanos? A ver, con una reacción al menos aquí para que yo no me sienta sola. Ah, No, aquí, ¿qué dice Joana? pues Cuéntame. yo digo que hacen parte de un derecho fundamental, o sea, el derecho al trabajo, pero los derechos laborales ya no vendrían siendo como primarios, no sé cómo sería la palabra ahí.
O sea, Ajá. vendrían siendo importantes, pero no fundamentales. Ok, Joana. Muchas gracias por tu participación. Qué chévere. Bueno, aquí tenemos divididos. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Bueno, resulta que los derechos laborales sí hacen parte de los derechos humanos. ¿Los derechos humanos cuáles son? Pues que las personas tengan acceso a la salud, que tengan acceso a tener una vivienda, una casa, pero que también tengan acceso al trabajo. ¿Por qué? Porque pues yo, si no tengo un trabajo, no genero un ingreso, pues en mis condiciones de vida quizás no sean las mejores y entonces estaría afectando mis derechos humanos porque pues no voy a tener calidad de pronto en salud, no voy a tener la posibilidad de mejorar mi vivienda, ¿cierto? De mejorar la calidad de vida de mi familia. Entonces, sin duda, los derechos laborales están muy pegaditos, muy ligados a los derechos humanos. Es como yo les decía al principio, ese vehículo que nos va a permitir conseguir unas mejores condiciones de vida. Entonces, está ligado, tiene que ver con referencia a lo que decía Johanna, sí, todos los derechos son importantes, pero ¿sabes cuál es el único derecho que está, el derecho fundamental que está, prevalece sobre los otros? El derecho de los niños, de las niñas y los adolescentes. Son los únicos derechos que están como un poquito más arriba que los otros derechos, porque son sujetos de protección especial. Entonces, a ellos sí hay que estar también muy pendientes de que no se les vulnere ningún derecho y digamos que ellos tienen unas condiciones legales de protección muy diferentes. Los únicos derechos que están por encima de los otros derechos son los de los niños, niñas y adolescentes, por ser sujetos de protección especial. Muy bien. Entonces, hablando todo este tema de cómo el trabajo ha sido importante para las personas, hablamos de que existen unas dimensiones del trabajo que están directamente relacionadas con nuestra vida diaria, con nuestra cultura, con nuestro comportamiento que tenemos como personas y están dados desde el nivel antropológico. Por ejemplo, el trabajo, tenemos que decir, que analiza e influye en la identidad del ser humano, en sus valores y sus comportamientos. Claro, dependiendo de esa actividad económica, aunque yo no lo quiera, porque es que yo ya tengo unos patrones de crianza y entonces yo me comporto así. Cuando yo llego a socializar en un trabajo, cuando yo llego a trabajar de cierta manera o a conocer otras culturas, eso también va generándole riqueza a mi comportamiento, a mis valores, a mis principios. El trabajo es ese escenario donde yo pongo en la mesa todo lo que yo traigo desde mi crianza, ¿cierto? Esos patrones que me han enseñado de mi familia, mis padres, mis tíos, mis abuelos, lo tengo ahí, pero cuando yo entro en esa interacción con los demás, yo voy a empezar a cambiar algunas cositas que traigo porque somos seres sociales por naturaleza y ese ser social por naturaleza, como suena frase de cajón, pero es así, el ser humano es social por naturaleza, en esa interacción dentro de ese mundo de trabajo, pues va cambiando o va teniendo una identidad individual o una identidad colectiva, le va a permitir tener algunas prácticas culturales y simbólicas que están muy arraigadas a ese tema laboral. Entonces vemos que han surgido sociedades y que el comportamiento de los trabajadores antes pues era diferente al de hoy en día, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, hay muchos jóvenes que no, digamos, no tienen como, no se aferran mucho a un trabajo, sino que están mirando cuáles le dan como mejores oportunidades. Otro pensamiento que teníamos antes era que pues ojalá tuviéramos un trabajo y nos durara todo a lo largo de nuestra vida productiva y que de ahí saliéramos pensionados o sí, ahí termináramos nuestra vida. Hoy en día esas dinámicas han cambiado un poco. Ya mirar la permanencia en una empresa, digamos que no es una preocupación muy grande, porque quizás existen otras posibilidades. Entonces, esas dinámicas y esos comportamientos cambian mucho y hacen parte de la cultura que nosotros tengamos. Y pues para poderlo analizar tendríamos que irnos cómo era el comportamiento antes de la preindustria, en la industria, después de la postindustria, ¿cierto?
cuando llegaron las industrias, ¿cómo eran? Pues antes veían a las personas, antes de que llegara todo este tema de la industria, pues veían a las personas como esas máquinas que tenían que producir, y ya después llegaron las industrias, entonces empezaron a generarse las huelgas, y de por allá podemos decir que nacieron el tema de los sindicatos, porque empezaron a pedir mejores condiciones laborales, condiciones de trabajo, y entonces empezó a surgir otros comportamientos y otras luchas y otras conquistas desde el tema laboral. En el tema de la sociología, claro, también nos implica muchos cambios, como en el tema, digamos, de la división del trabajo. Entonces, que es algo que ahorita se está luchando también por el tema de equidad de género, pero antes veíamos, o todavía en ciertas ocupaciones vemos, que teníamos muy aquí fijado que habían unas ocupaciones que eran para hombres y otras para mujeres, ¿cierto? Y hoy en día nos damos cuenta que tanto hombres como mujeres podemos desempeñar cualquier cargo con el mismo profesionalismo, con la misma responsabilidad. Eh, Veamos, por ejemplo, el tema de los transmilenios. Pues siempre uno pensaba, no, pues es que un transmilenio lo debe conducir un hombre, ¿cierto? Que son los que están como, se cree que tienen como la mayor pericia, pero hoy vemos en día que incluso estos buses tan grandes, articulados, los manejan las mujeres, ¿cierto? En el tema de estética, en el tema de los salones de belleza, de barbería, pues se pensaba, no, solo para mujeres. Hoy en día vemos que uno de los mejores peluqueros, barberos, son hombres. Entonces, estamos rompiendo un poco todo ese tema de las estigmatizaciones que teníamos de que habían ocupaciones solo para hombres y para mujeres, sino que hoy hablamos de una equidad de género que nos permite brindar mejores condiciones y tener una participación tanto de hombres y mujeres en diferentes ocupaciones, en diferentes roles, en diferentes profesiones, donde vemos que el desempeño pues lo hace muy bien porque el nivel de compromiso, el nivel de productividad es muchísimo más alto. Entonces, en este tema sociológico, pues se analizaba esta dimensión que tiene que ver con las estructuras sociales, con las clases sociales, con el género, con las relaciones también laborales que son tan importantes. Entonces empezó a ver el tema de la importancia de cómo interactuamos con los demás, de cómo nos comunicamos con los demás, ¿cierto? Qué tan importante para una persona a nivel motivacional, a nivel de autoestima, es poder trabajar en un ambiente que no sea tóxico, en un ambiente donde se pueda relacionar fácilmente tanto con sus jefes como con sus compañeros, que haya una comunicación fluida. Eso permite también tener unas condiciones que las personas agradecen. Cuando yo voy a un trabajo y me saludan todos, pues eso automáticamente mejora también mi salud emocional, porque me siento parte, porque me siento bien tratado, porque me siento respetada. Entonces, todo este tema de la sociología permitió que se pudiera hablar de la importancia de la persona, de cómo se relaciona con los demás, de la importancia de la participación de equidad de género, y también involucró esta dimensión del trabajo, involucró a la familia como una parte fundamental del trabajador, porque el protagonista era el trabajador y ya que él tuviera sus condiciones y para de contar. Pero aquí en este tema se dieron cuenta de la importancia que es también involucrar la familia dentro de este mundo laboral, porque pues porque ese trabajador o esa trabajadora pertenece a un núcleo familiar y su familia también requiere una especial atención. Hablamos también de la dimensión de la parte económica. Entonces, en la parte económica, pues analiza todo lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios, de la remuneración también y las escalas salariales que se le deben dar a las personas, dependiendo de su formación, dependiendo de su nivel de experiencia, ¿cierto? Que se debe cualificar y existir unas escalas salariales y que debe haber un reconocimiento de esa experiencia y de esa formación en cada una de las empresas. Se hablaba también de esas condiciones que mueven el mercado laboral. En el mercado laboral hay oferta y hay demanda. La oferta hace referencia a todas esas personas que están buscando oportunidades de empleo, ¿sí? Que están buscando, pues porque están de pronto desempleados o porque quieren cambiar su trabajo que tienen actualmente. Entonces empezó a hablar del mercado laboral y de la oferta y de la demanda.
la oferta de aquellas personas que están buscando oportunidades de trabajo o mejorar el trabajo que tienen actualmente, y la demanda, que hace referencia a las empresas que están requiriendo el talento humano. Entonces, en esta dimensión económica se empezó a hablar de ese movimiento que hace la oferta y la demanda, que es importante hoy en día y que a través del Ministerio de Trabajo, que es como esa entidad máxima que vela porque hay una buena relación entre trabajadores y empresarios, se ha empezado a mirar qué tan grande es esa brecha que existe entre esa oferta y en esa demanda, ¿cierto? Porque hoy en día, digamos en el caso de las universidades, seguimos sacando muchas profesiones, muchos profesionales en ciertas áreas que realmente la demanda, es decir, el sector empresarial, no requiere esos perfiles hoy en día. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que esa persona que se formó en la universidad 5 años, bueno, ahora hay carreras que duran 4, pero que se formó en la universidad 5 años, 6 años o más, porque pues mientras hizo su especialización, pues va a llegar a un mercado laboral donde no va a encontrar trabajo, ¿cierto? Porque no hay demanda, o sea, no hay necesidad de ese perfil en ese mercado laboral. Por eso es tan importante el trabajo que hace el ministerio de empezar a sentar tanto al sector empresarial, al sector académico y a los trabajadores para poder establecer que esa brecha se reduzca y poder más bien ser precisos en lo que ofrece, lo que pide la demanda y poder satisfacer esa demanda que requiere el sector empresarial. Es decir, que si una persona sale egresada a una universidad, pues esa persona tenga la oportunidad de conseguir un empleo. ¿Y por qué hablo de la universidad y no hablo del SENA? Porque en el SENA nos pasa algo muy diferente. Afortunadamente en el SENA formamos para el trabajo. Es decir, los programas de formación, por ejemplo, en el que ustedes están o en el que todos los que existen en el SENA, están porque se ha hecho precisamente un estudio muy juicioso de verificar cuáles son esas ocupaciones, esos técnicos, esos tecnólogos que están requiriendo el sector empresarial. Esto no es capricho, esto no es, venga que tan bonito suena ese nombre, hagamos un tecnólogo en eso. No, esto obedece a que hay unas mesas sectoriales que se sientan para verificar cuáles efectivamente son esas necesidades y hacer la formación para el trabajo, que es su misión como SENA. ¿Cierto? Formal para el trabajo, que las personas que estén acá después puedan conseguir su etapa productiva, que hoy en día con la reforma pues laboral, que ustedes se dieron cuenta, ya no hablamos de contrato de aprendizaje, sino hablamos de un contrato laboral que tiene todas las garantías que debe tener un contrato laboral, prestaciones, bueno, todo eso que vamos a hablar en la próxima sesión. Pero digamos que a lo que voy es que ha permitido el SENA permite que muchas más personas puedan ingresar a ese mercado laboral teniendo oportunidades por su práctica. ¿Cuántas personas de pronto estudian en la universidad y salen y de pronto, ¿cierto? No tenemos esa posibilidad. Bueno, economía. La parte jurídica hace referencia, bueno, allá a todo el tema normativo que respalda cómo debe ser ese trabajo para garantizar efectivamente que las personas tengan esas mejores condiciones de trabajo, que tengan su contrato laboral, que tengan sus prestaciones sociales, que tengan su afiliación a seguridad social, que cuenten con todas esas garantías que les permite tener ese desarrollo que se busca y esas mejores condiciones de vida. Bueno, aquí importante rápidamente hablar en nuestra Constitución Política, en el artículo 25, es donde hace referencia a que el trabajo es un derecho, ¿cierto? Y que por ende tiene una obligación social y goza de todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, todas las políticas que se creen en nuestro país deben alinearse con este artículo 25 y deben generar una especial protección hacia los trabajadores porque es un derecho fundamental. Bueno, voy a ir avanzando un poquito más rápido porque ya el tiempo nos va corriendo. En esta misma Constitución, en el artículo 23, dice, también hace referencia al trabajo, dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a las condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y la protección contra el desempleo. Entonces, quizás algunos de acá ya han podido
tener acceso a ese servicio, y es el mecanismo. Hay en nuestro país un mecanismo de protección al cesante. Es decir, una persona que se queda desempleada, siempre y cuando su empleador le haya pagado su caja de compensación, que hace parte de los derechos de los trabajadores, si esta persona se llega a quedar sin trabajo, puede acceder al subsidio al desempleo, que lo operan las cajas de compensación, pero pues la persona tuvo que haber estado afiliada a esa caja de compensación para poder acceder a ese subsidio, a ese mecanismo de protección al cesante, que es ese subsidio al desempleo que lo operan o lo manejan las cajas de compensación. Ese subsidio va atado también a unas condiciones, y es que el desempleado se pueda capacitar. Entonces ahí también creo que lo citan a unos cursos, se capacitan con el fin de mejorar su perfil mientras llega esa nueva oportunidad de trabajo. Ese es una de las políticas que creó la ley dentro del mecanismo de protección al cesante. Elección, esta libre elección. Entonces, recordemos que en nuestro país existe algo que se llama el Servicio Público de Empleo. En ese Servicio Público de Empleo es una gran bolsa donde tiene ahí muchas agencias de empleo, de pronto la agencia de empleo del SENA, de pronto ustedes han escuchado del empleo.com, han escuchado de algunas temporales también que ofrecen este servicio. Todas ellas están en esa, que es el Servicio Público de Empleo de Colombia, ¿sí? Algunas son de carácter público, otras son de carácter privado. ¿Qué pasa con que todas estén ahí? Pues es maravilloso porque el mismo Ministerio de Trabajo es el que vigila y supervisa que estén haciendo las cosas bien, ¿cierto? Que se puedan dar esas posibilidades de empleo, que todas las vacantes o ofertas de trabajo que salen de las empresas de nuestro país vayan por esa línea, por ese mismo caminito del Servicio Público de Empleo, y que no estén por otro lado, sino que le den la oportunidad a las personas que están registradas en ese Servicio Público de Empleo. ¿Cuáles son las públicas que tenemos? Está la Agencia Pública de Empleo que tiene el SENA. El SENA tiene una agencia de empleo. Están las agencias de empleo colocación que tienen las cajas de compensación. Todas las cajas de compensación a nivel nacional tienen agencia de empleo, donde también tienen ofertas, y ese servicio es gratuito, y donde se pueden postular a diferentes vacantes. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, o igual salario por trabajo igual, es decir, escalas salariales. Aquí ya hemos podido avanzar un poco en lo que yo les comentaba de la equidad de género, que ya vemos que esa brecha en que hombres ganaban más que las mujeres y que ocupaban unos cargos de mayor jerarquía que las mujeres, ya se ha ido trabajando y hemos dado un paso grande sobre esta equidad de género. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y que será contemplada en caso necesario para cualquiera de los medios de protección social. Entonces, la afiliación a la seguridad social. Toda persona que trabaje debe tener esa afiliación a salud, a pensión, a riesgos, a caja de compensación. La caja de compensación les permite tener el disfrute también de su familia. Ellos hacen medicina preventiva, les hacen el tema de recreación cultural para la familia. Está enfocado en ese bienestar que se le pueda brindar a la familia. Y pues en el artículo 24 es muy específico sobre que toda persona tiene derecho a esos periodos de descanso, de disfrute del tiempo libre y una limitación razonable de la duración del trabajo. Entonces, debe existir ese espacio donde el trabajador también tenga la oportunidad de generar ese oxigenarse, ese restablecimiento de sus funciones neuronales, sino que no hay estarse sometido a un trabajo 8 horas sin poder ni levantar la cabeza. Pues, ¿por qué no? Estos periodos de descanso lo que pretenden es crear un equilibrio entre el trabajo y la salud física y mental de los trabajadores, que es supremamente necesario. Bueno, aquí hablamos un poquito de la política que tiene la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Es una política que está enmarcada bajo la línea de trabajo decente, que pues esta palabra decente hace referencia no a que existan ocupaciones que no sean decentes, sino que el trabajador tenga las condiciones
idóneas y que legalmente están enmarcadas para poder desempeñar un trabajo, ¿sí? Que se cumpla con toda esta normativa legal. Entonces habla de algunas condiciones especiales, que tenga un salario justo, que tenga una protección especial de seguridad en su trabajo, que esté brindado frente a cualquier situación que pueda tener, que tenga un trato digno también dentro de ese ambiente laboral. Y esta política lo que pretende es avanzar hacia ese trabajo decente, pero más allá del trabajo decente, lo que busca es que las personas tengan una vida digna, ¿sí? Una vida digna. Cuando hablamos de digna, es un poco más, trasciende mucho más de lo que quiere decir el trabajo decente, ¿no? Que ya es condición de vida ideal para un ser humano. Dentro de estas políticas que promueve la OIT, pues encontramos la eliminación del trabajo forzoso obligatorio. Está prohibido, incluso en nuestro país está tipificado como un delito cuando se somete a una persona a un trabajo forzado o obligado. No se puede realizar. Cuando vemos de pronto a los niños que están los están utilizando para la mendicidad, eso es un trabajo forzado y es ilegal en nuestro país. Cada persona debe tener la posibilidad de elegir en qué trabajo. Por eso cuando vamos a trabajar se firma un contrato y ese contrato de trabajo debe ser de mutuo acuerdo. Las dos partes deben estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues no se puede firmar ese contrato porque una de las reglas de firmar un contrato de trabajo es que sea de mutuo acuerdo. La eliminación del trabajo infantil también es una de las políticas que promueve los principios que tiene la OIT. La eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, es decir, la oportunidad de trabajo absolutamente para todos. Y aquí dan un espaldarazo muy grande lo que tiene que ver con la inclusión, con las personas en condición de discapacidad, que hoy en día vemos que sufren mucho el tema de discriminación y poca participación en el tema laboral, porque pues muchas empresas temen o tienen muchos estereotipos de que contratar a una persona con discapacidad le va a generar más problemas, ¿cierto? Y no lo puedo echar, bueno, muchos imaginarios que se tienen frente a este tema y precisamente la OIT ha venido trabajando un poco de sensibilizar a los empresarios, incluso en nuestro país hay una política que da incentivos a las empresas que contratan personas con discapacidad, precisamente para promover un poco que se brinda esa inclusión de diferentes personas en diferentes ocupaciones y se vaya un poco aislando este tema de la discriminación y erradicando. Entornos de trabajo seguro y saludable, que las personas y los trabajadores tengan todos sus elementos de protección, que estén afiliados a su ARL, que tengan esa posibilidad de estar blindados de cierta manera ante cualquier accidente que puede pasar, ¿cierto? Que no estamos exentos, pero que tengamos, digamos, esa póliza de seguro frente a una situación eventual que se pueda presentar en ese ambiente laboral. La libertad de asociación, sindicalización y negociación colectiva en nuestro país es una posibilidad y está también estipulado en el artículo, bueno, se me escapa en este momento, en la Constitución, que toda persona puede asociarse, mínimo deben tener 25 personas para formar un sindicato y que este sindicato puede trabajar en pro de los bienes y los objetivos y el bienestar de cada uno de los trabajadores. Bueno, muy bien, chicos. Ahí me fui un poquito rápido, pero porque no quiero demorarlos mucho. Listo. Esta es como la temática que vamos a abordar en esta primera sesión. Vamos a empezar a hablar un poco de la actividad de aprendizaje que tenemos para desarrollar en este primer encuentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar la evidencia que se denomina características del trabajo en contexto local. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con con esta evidencia? Que pues todos empecemos a analizar un poquito cómo es esa dinámica económica en la región donde vivimos. Este tema no está lejos de lo que diariamente tenemos que evidenciar, ver de trabajo informal, de cómo se dan las condiciones de empleo, es simplemente visualizar lo que es el día a día de nosotros y lo que diariamente enfrentamos y vemos que muchas familias, muchas personas mantienen una lucha diaria por este tema de la generación de ingresos. Entonces, lo que vamos a hacer es
darle un vistazo, analizar un poco esa dinámica local donde vivimos nosotros y cómo es ese comportamiento en qué, por ejemplo, en decir cuáles son esas actividades económicas más importantes del municipio o de la región o de la localidad donde usted está. No, es que aquí lo más importante que se da son los servicios porque hay mucho comercio, o en mi sector hay mucha industria, entonces se genera empleo, o por el contrario, en mi sector lo que yo veo es que hay mucho trabajo informal. ¿Sí? Aquí no hay trabajo con condiciones decentes de las que estamos hablando, sino que por el contrario vemos mucha informalidad laboral, ¿sí? Eso es lo que queremos en primer momento. Que describan cómo es el trabajo en su región y en su municipio. ¿Cómo ven ustedes el tema laboral allá donde viven, en ese día a día, donde ustedes se mueven diariamente? ¿Cómo ven el tema de trabajo? Vamos a responder esas dos preguntas desde la propia perspectiva que ustedes tienen en su día a día. Y también vamos a hacer una línea del tiempo. Ustedes van a consultar este libro que se llama Fundamentos de Economía, donde vamos a leer un poquito cómo ha sido esa evolución del trabajo, y van a elaborar una línea de tiempo. La pueden elaborar en cualquier herramienta digital, si les parece más fácil, o la pueden hacer manual, le toman una foto, la digitalizan y la suben como la quieran hacer. Lo importante es que sea de su autoría, porque sin duda pueden encontrar muchas líneas de tiempo ya diseñadas con el mismo tema, pero pues es muy fácil evidenciar cuando pues no es auténtica, no es diseñada por ustedes mismos. Entonces la idea es que ustedes mismos lean el documento y diseñen esa línea de tiempo, que puede ser horizontal, vertical, como la que... Pero gráficamente vamos a mirar cómo ha evolucionado el trabajo a lo largo de la historia. ¿Cómo la vamos a entregar? Entonces vamos a hacer un informe, perdón, un informe con el desarrollo de ese taller. Entonces ese informe va a tener un título, una introducción, una solución de las preguntas, de las dos preguntas de contexto local, el diseño de la línea de tiempo. Pueden colocar el link o pueden ponerla ahí en una imagen en el mismo trabajo, y vamos a tener unas conclusiones y bibliografía. Si ustedes quieren consultar otros autores sobre el tema de la línea del tiempo, está perfecto, lo pueden hacer, no hay problema, siempre y cuando lo registremos en la bibliografía. Es importante por temas de copia, de respetos de autor y todo eso. Ustedes saben que es importante siempre citar de dónde es la fuente que estamos tomando. Entonces, el producto que vamos a entregar es un informe con el desarrollo de este taller. Una vez lo tengan todo armado, pues lo van a convertir en formato PDF y extensión máxima 3 hojas. ¿Listo? ¿Dónde van a hacer la entrega? Se dirigen a la plataforma Sayuna en la AP06, transversal, características de trabajo en contexto local. Ustedes ya saben que esa es la de derechos fundamentales, entonces ya hoy se van con esa, clarísimo que esa transversal es la de derechos fundamentales, características de trabajo en contexto local, guía de aprendizaje 6. Este código 21-201-501 corresponde al código de la competencia, el resultado de aprendizaje 1, instrumento de evaluación 1. Importante que esta evidencia pues ya está abierta, habilitada desde el día de ayer, y va a estar, un segundito que acá no me deja ver, y va a estar hasta el 1, si no es que aquí no me deja mirar bien, sí, hasta el 1 de julio habilitada. ¿Listo? Importante cumplir con los tiempos, traten de no acumular evidencias en tiempo real. Pueden ir haciéndolo, yo voy a estar muy pendiente. Si se les presenta alguna dificultad, se cumplió el 1 de julio y ustedes no pudieron entregarla, se comunican conmigo y miramos la manera de habilitar la evidencia. Pero la idea es que no se vayan, no se dejen acumular. No es un trabajo muy difícil, ustedes lo pueden realizar fácilmente. Aquí no sé si alcancen a visualizar. Es que aquí no me alcanzo a ver bien, espero que ustedes los estén viendo mejor. Son como unos pantallazos para que tengamos claro en dónde estamos. Entonces, fase de ejecución. En la fase de ejecución, pues va a estar el material. En el material de formación van a encontrar el material también. Ahí está el documento para hacer la línea de tiempo.
le dan clic y les despliegan, ahí dice derechos fundamentales y ahí está todo el material formativo que vamos a desarrollar en toda nuestra competencia. Entonces ahí pueden ir mirándolo también. Está la guía de aprendizaje y están las evidencias. Cuando le den, bueno, mira, aquí está la pantalla, material de formación. Entonces el último que aparece ahí en la imagen hace referencia a derechos fundamentales. Ahí es donde ustedes pueden consultar su material de formación. Y dándole clic a evidencias, pues en la parte de abajo van a encontrar de características en contexto local. Es allí donde vamos a registrar nuestra evidencia de las preguntas y de la línea del tiempo. Cuando entran a la evidencia, les va a salir este pantallazo que ustedes ya lo conocen. Entonces están dos documentos. Uno que es el instrumento de evaluación y otro que es la guía de aprendizaje. Perdón, no la guía de aprendizaje, sino la guía para la elaboración de la evidencia. ¿Qué información trae ahí? No está, pero ahorita se la comparto si quieren en el grupo. Y es como la partecita de la guía de aprendizaje, pero la partecita que tiene que ver solamente con derechos fundamentales para que ustedes puedan resolverla fácilmente. Entonces, si les parece, les comparto este documento ahorita en el grupo para que tengan acceso más fácilmente, aunque está ahí en la plataforma también para los que lo quieran consultar. Ahí está, y es la guía y habla precisamente cómo se debe desarrollar la evidencia. Listo, muchachos. Dudas, preguntas o inquietudes que tengan. Los escucho y las escucho. Estoy mirando aquí el chat. ¿Les parece bien si les comparto la guía para la elaboración de la evidencia al grupo? Ok, Steve, muchas gracias. Muchas gracias por contestar. No sé si les parezca. Y también si quieren les puedo compartir también por ese mismo medio. Ok, listo. Listo. Y si quieren también a través de ese mismo medio les comparto el documento de fundamentos de economía para también pues facilitar un poquito el desarrollo de la actividad. No sé si estén de acuerdo o lo quieren descargar directamente el material de formación. Ok, Joana, listo, perfecto. Listo. Entonces, si no les parece y de pronto que los llene ahí de mucha información, se lo voy a enviar a través del grupo de WhatsApp para que tengan fácilmente esa herramienta. Ok, listo, perfecto, James. Muchas gracias a los que participaron. Entonces, pues si no hay más dudas ni preguntas, les agradezco mucho su atención a cada uno de los que estuvieron acá muy activos participando en la sesión. Espero encontrarnos nuevamente más o menos a mediados de agosto. Yo les estaré informando de nuestra nueva sesión. Para mí, nuevamente reitero, es un placer poder acompañarlos en su proceso formativo, en esto que es su proyecto de vida y que sin duda los va a llevar muy lejos y les va a dar herramientas para seguir adelante en cada uno de sus propósitos. Entonces, muchísimas gracias. Camilo está escribiendo, esperemos a ver si tiene alguna duda o si no, ya damos por cerrada la sesión. La grabación espero dejarla esta noche o más tarde mañana en la mañana para que tengan acceso también a la grabación y al resumen de la sesión. Esperemos a que Steven, que está como consultando algo. Ok, dice que no. Listo, entonces muchísimas gracias, que tengan una feliz noche, un feliz descanso y nos estamos hablando, por el camino nos encontramos.